Hola a todos. Bueno, vamos a ver en este video el arte del Imperio Romano. Si nosotros habíamos visto a los etruscos y un posible inicio del Imperio Romano había sido, bueno, esta expansión de algunos de estos grupos etruscos, así dando inicio al Imperio Romano como una de las posibles formaciones de este imperio. También, bueno, también vimos el lado de la leyenda de cómo se constituyó el Imperio Romano. Podemos ubicarlos, bueno, tenemos tres épocas importantes. La monarquía, que es del siglo 8 al siglo 6 antes de Cristo, donde estos grupos, todavía hay un jefe etrusco, pero empieza a haber una expansión por Italia y se va a culminar su expansión y su esplendor en la República en los siglos del siglo 6 al primero antes de Cristo, donde se va a expandir el imperio, eh, no solamente en la zona de Italia, es un momento de esplendor, donde se va a unificar el imperio desde la religión, también el idioma, que va a ser el latín, las leyes, que va a ser el derecho. Eh, Va a crecer no solamente su poderío económico y, y militar, y territorial, por supuesto, sino que también va a haber un cambio en la forma de ver y de interactuar la religión en esta sociedad. La sociedad va a estar conformada por un estrato que es de las personas libres y de los esclavos. Dentro de los libres tenemos a los, los plebeyos, ¿sí? Y los patricios. Y después, bueno, los esclavos que son tomados en general prisioneros de su expansión territorial. La religión pasa a tener otro sentido, aunque sigue siendo con gran cantidad de dioses, o sea, politeísta. En general son los mismos dioses griegos, pero renombrados. Por ejemplo, Atenea es Minerva, Zeus, Júpiter, Artemisa, que es Diana, la diosa de la casa. Eh, Después que va a estar muy representado en el periodo del Renacimiento y del Barroco, esta diosa. Y lo que va a cambiar es la concepción, el sentido que va a tener la religión. O sea, la vida no es un reflejo imperfecto de un ideal, sino que es la voluntad de las divinidades. Y esa voluntad está transmitida a través de la casta eclesiástica y sobre todo del emperador, ¿sí? Sobre todo que se va a configurar, se va a redondear esa figura de emperador en el periodo imperial, ¿sí? Que es primero, del siglo primero antes de Cristo al quinto después de Cristo. Entonces veíamos que, bueno, en la República hay una gran expansión, ¿sí? Donde se consolida el imperio. También hay un momento, va a haber un momento de paz, que es un momento bastante corto, que va a ser cuando el emperador Adriano esté al mando del imperio, donde se va a desarrollar más el arte, porque se va a trabajar más en la belleza y en cultivar a la sociedad. Todos estos cambios
que se dan en la política y en los momentos del Imperio Romano. Piensen que comienza en Italia y se va a extender por todo lo que conocemos hoy Europa y se va a constituir la Roma occidental y el Imperio Romano oriental también. O sea que se va a unificar todos los puertos del Mediterráneo. Bueno, les decía esto. A ese periodo de paz, que hay un gran desarrollo de las artes, que es muy corto, por cierto. Después hay un periodo que este imperio se hace un poco más déspota, y también todos estos cambios se ven reflejados en las producciones visuales. Un elemento característico en cuanto a las producciones visuales, que lo podemos enmarcar dentro de lo que es la escultura, son los retratos. ¿Sí? Es un elemento que no habíamos visto en los momentos anteriores. El retrato como también registro del tiempo, de la hora y de la persona, de la individualidad. El retrato escultórico tiene su antecesor de la intención y la costumbre de realizar una mascarilla mortuoria de los difuntos que se guardaba en las casas. A partir de eso de ese registro se tomaba y se realizaba el busto, el retrato escultórico. Por eso el retrato escultórico es muy realista. Si no se trata de representar un ideal de belleza, sino es realista, donde se puede identificar al retratado. Vamos a ver. Acá podemos ver el mapa y los momentos y los territorios y las dimensiones que alcanzó el Imperio Romano, ¿sí? Esta zona es la zona que se conoce como el Imperio de Oriente, donde después se va a trasladar en la decadencia ya del Imperio Romano y el avance de los bárbaros, se va a trasladar la capital, que es desde donde se rige todo este gran imperio y es de donde se parte y se vuelve, que es Roma. Se va a trasladar esa capital a Constantinopla. Pero por ahora estamos acá, en este gran poderío del Imperio Romano, que está regido desde Roma. Grandes aportes provocó Roma y su expansión dentro de lo que son las expresiones visuales, se ve reflejada en el plano de la arquitectura. Y son aportes que por supuesto van a construir y son cimiento de los momentos posteriores de la historia y de la actualidad. Por ejemplo, el concepto de ciudad. Así, partiendo de la base que Roma era un lugar desde donde se regía todo el imperio, desde donde se partía las expediciones y se volvía con los triunfos, hay un concepto de ciudad, o sea, de urbis, y un concepto de universo, ¿sí? Donde se tiene que entablar ese equilibrio. Debe haber un proceso donde se ve reflejada también la voluntad de los dioses a través del hombre y de las acciones del hombre, que debe mantener ese equilibrio. ¿Sí? Ese universo es el orbis, que en este caso está representado en la Tierra por todo el territorio del Imperio Romano. Entonces empieza la necesidad de organizar la ciudad, ¿sí? Que ya hay una estructura también, siempre hay una estructura de ciudad, pero esta estructura
más en forma de cuadrícula, tiene que ver con lo que nosotros conocemos como urbanización en estas zonas y en la actualidad. Acá vemos este mapa, ¿sí? De una cuadrícula de ciudad y de la organización de una ciudad, de estas urbis, que tiene su antecedente en realidad de cómo se organizaban los campamentos. ¿Sí? Ya el pueblo romano, una gran expansión territorial a través del poderío militar, entonces se organizaban los campamentos. De hecho, hay muchos vocablos que se utilizan en, en lo militar actualmente, en lo castrense, por ejemplo, que tiene que ver con los campamentos romanos. Esa forma era a través de estas diagonales, de esta cruz, que una se llamaba cardo y otra se llamaba decumano, se organizaban primero los campamentos. De esa estructura se llevó a la ciudad, donde se ubicaron la gran cantidad de tipologías de arquitectura de los romanos. Fíjese que esta forma la podemos encontrar, por ejemplo, en Capital. ¿Sí? Si tenemos que ver este eje norte-sur en Capital, es 9 de julio. Y si tenemos que ver este eje este-oeste, es Avenida de Mayo y Rivadavia, y después que se convierte en la ruta 7 y 5, ¿sí? Que viene acá para el oeste. Y nosotros, por ejemplo, vemos acá, esta es una pequeña ciudad desde donde estamos, donde está nuestra escuela ubicada, que es Luján. También tenemos marcada estos ejes, ¿sí? Tenemos el acceso principal de este oeste, que es la calle San Martín, y el acceso que conecta norte-sur, que es la avenida Humberto, ¿sí? Lo conocemos la avenida de Las Palmeras. Así que es un formato que lo vamos a encontrar. Por supuesto que este formato es tomado por los demás momentos en la historia de Europa y después en finales del Renacimiento viene con la conquista América, viene todo este formato a fundar, mejor dicho, refundar estos territorios. Las innovaciones en cuanto a la construcción. ¿Sí? Después vamos a ver lo que son las tipologías arquitectónicas. Una innovación muy importante es la utilización del arco, ¿sí? El arco de medio punto. Desde la prehistoria, ¿sí? En adelante, ya lo habíamos visto en pueblos como Egipto y como también los pueblos mesopotámicos, se utilizaba el arquitrabado, ¿sí? O sea, colocar una pieza de piedra grande que descargaba sus pesos bien en pilares o bien en columnas. En la anterior, en tiempos más remotos, eran los dolmen. Ese formato cambió y se implementó el medio punto, que permitía soportar los pesos, pero también elevar la altura, permitía vanos más amplios, y que tiene que ver, esto se construían a partir de soportes de madera, donde se colocaban las dovelas, ¿sí? Que las dovelas son estas piezas que se ven acá, ¿sí? Que son piezas de piedra, y un ancla, que era la dovela mayor, que en general después tenía o bien un escudo o un mascarón, que ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Eh, con los etruscos, donde se enclavaba y lograba una superficie autoportante
¿sí? Donde se descargaban los pesos hacia los costados. De estos arcos de medio punto, bueno, se fueron después multiplicando, como podemos ver acá, ¿sí? Donde fue utilizado este tipo de formatos en los acueductos, por ejemplo, romanos. Entonces se utilizaba este arco de medio punto y este otro tipo de arco que se diferencia del arco de medio punto porque, o sea, el punto central, estos arcos de medio punto son realizados a partir de la circunferencia. ¿Sí? El punto central de esta circunferencia, en el caso del arco escarzado, se encuentra por debajo, ay, me pasó lo mismo, se encuentra por debajo de esta unión, ¿sí? De donde se descargan los pesos. Por eso queda un ángulo. Si observamos por ahí en cualquier caso, en cualquier edificio de las ciudades donde cada uno reside, vamos a encontrar edificios por ahí en las municipalidades y demás que tienen este tipo de arcos. ¿Sí? Sobre todo también fue muy aplicado en lo que fue el arte colonial rioplatense. Esa es la diferencia del arco escarzado, ¿sí? Que provocaba un ángulo en la sección de apoyo, que acá es una línea continua, ¿sí? Y acá tenemos este otro arco, que es el arco de dintel abovedado, ¿sí? Que trabaja con una sucesión de arcos, generalmente que provoca un espacio mayor, ¿sí? Que no llega a ser una bóveda todavía, y que se trabajaba en piedra. Ahora vamos a ver cuáles eran los materiales que trabajaban los romanos para sus construcciones. Acá tenemos la utilización de este arco, ¿sí? Este es un acueducto del acueducto de Segovia, y de la manera que fue, imaginemos el arco y que lo vamos corriendo, si lo vamos corriendo para atrás, en forma recta vamos a obtener una bóveda de cañón, ¿sí? Si lo desplazamos a ese arco, ¿sí? En forma de semicírculo, vamos a tener una bóveda anular. Si lo rotamos en su eje, vamos a tener lo que va a ser después una cúpula, en este caso un cuarto de esfera. Esto, que es el Panteón Romano, acá vemos que en realidad es un arco que está girado sobre su mismo eje y provoca la cúpula. En cuanto a las formas que trabajaron los muros, o sea, los aparejos, que es la forma de enganchar ya sea ladrillos o piedras. Los romanos utilizaban el ladrillo y también la piedra. Tienen varias formas que van intercalando en formas horizontales, también en formas diagonales. Incorporaron un elemento muy importante que se va a seguir trabajando hasta hoy, que es el hormigón. Algunas de esas piedras, las piedras más pequeñas, le agregaban cal y arcilla y agua, de acuerdo a las zonas, los materiales que obtenía, y formaban el hormigón, que también lo mezclaban y lo introducían entre medio de las piezas, ya sea ladrillos o o piedras más grandes. Entonces lograban muros muy resistentes y sobre todo eran resistentes a los sismos. Estas estructuras se usaban, bueno, para hacer las tipologías edilicias, como son las murallas, el acueducto, los templos, los edificios lúdicos. Así que fue un gran aporte
primero los constructivos que tienen que ver con el sostén de las estructuras y también de utilización de los materiales. Elementos, ¿sí? Vienen también desde los griegos, que son los órdenes. En el caso de los romanos, habíamos visto que ya por influencia de los etruscos se incorporó el orden toscano, que es este orden más simple pero más robusto, ¿sí? Donde se lograba, se utilizaba un ensanchamiento en la zona media, este énfasis del fuste. Recordemos que tenemos las partes de las columnas, que tenemos la zona superior, que está constituida por el entablamento y el capitel, el fuste o la parte más elevada de la columna, y el basamento, la basa. También se siguieron utilizando los órdenes griegos, el dórico, el jónico y el corintio, y se agregó este nuevo orden que es el compuesto, donde va a tener una base como el corintio. La mayoría de las partes son provenientes del orden corintio, pero se va a agregar la voluta del jónico, o sea que es un orden muy recargado. También se utilizaban los órdenes en los diferentes niveles constructivos. El toscano se utilizaba en los pisos inferiores, y así, de acuerdo a su trabajo y a su delicadeza, se iba subiendo en los pisos superiores. Las tipologías edilicias. Sí, tenemos por un lado, una de las tipologías es la tipología religiosa, que incluye el templo, y en la tipología funeraria, que podemos hablar de los mausoleos. En este caso, el ejemplo es el Panteón Romano, donde vamos a ver que tiene una, una base circular con con un atrio, ¿sí? Estos elementos que son provenientes de griegos y etruscos. ¿Se acuerdan que habíamos visto la forma de tres columnas de los templos etruscos? En este caso, eh, hay también, que esto es muy característico de la arquitectura romana, es una arquitectura de fachada, o sea, donde lo importante es la fachada, porque a diferencia de la arquitectura griega, es una arquitectura de ciudad. Entonces ya no tenía tanta relación con el entorno como lo tenían los griegos con las acrópolis que se realizaban en las colinas, o sea, tenía mucha relación con el entorno. En este caso es una arquitectura de ciudad y se le da mucha importancia a la fachada. Acá podemos ver claramente eso, donde está trabajado, ¿sí? Con las columnas, el frontón, el arquitrabe, el entablamento trabajado, y en el costado, o sea, estas paredes de la planta circular, no hay ningún tipo de trabajo, porque es lo que no se ve. Y acá se ve el interior del Panteón Romano, eh, donde se puede observar acá la cúpula y el óculo, que es un aventanamiento donde ingresa la luz a este recinto. Como se ve, son lugares espaciosos donde se albergaba mucha cantidad de gente, ¿sí? Estaba pensado. También eso es una diferencia con lo griego. El panteón romano, el templo, está pensado para incluir al hombre. En el caso del griego estaba pensado para incluir a los dioses. Entonces ahí iba a haber gran cantidad de esculturas que representaban a los dioses.
el templo romano incluye al hombre, ¿sí? Al hombre real, porque era el que iba a marcar con sus acciones, sobre todo las acciones de los emperadores y de los sacerdotes, iba a marcar las decisiones de estos dioses y el camino y el equilibrio universal. En la otra imagen estamos viendo el mausoleo de este gran emperador que estuvo dedicado a las artes y a embellecer el Imperio Romano, que fue Adriano, que en otros periodos fue un lugar de residencia, ¿sí? Por eso se conoce como el Castel Sant'Angelo, ¿sí? También que se encuentra en Roma. Una característica que vemos en los dos, aparte de las plantas circulares, es que en este caso se ven los muros limpios, pero en realidad estaban todos revestidos con mármoles. Ese concepto de separar la estructura arquitectónica con las terminaciones, o sea, el embellecimiento de las paredes, que de hecho es algo que también nos sigue hasta la actualidad, ¿sí? Hubo toda una época donde en la arquitectura se dejaban los muros limpios, ¿sí? Como tendencia, pero en general todo Occidente ha mantenido esa diferencia entre la estructura y la terminación. En este caso estaban todos estos muros trabajados por placas, embellecidos por placas de mármoles de diferentes procedencias, o sea que tenían diferentes colores. Que miren qué ironía, ¿no? Fueron casi todos sacados del lugar para construir nuevos edificios que miraban y respetaban, entre comillas, o observaban a las construcciones de estos antiguos, de esta Grecia y Roma clásica, ¿sí? Que fue en la época del Renacimiento y del Barroco. Así que esos materiales se restaban para hacer unos nuevos edificios. Otra de las tipologías, que hay varios elementos que entran dentro de esta tipología, que es la tipología pública, donde encontramos acueductos, cloacas, las vías, o sea, los caminos, los puentes, las basílicas. Esta concepción de la ciudad, del orbis romano, también se trata de ver las necesidades de estas ciudades. Entre ellos, la necesidad de las aguas, de tener aguas, de traer las aguas a las ciudades. Entonces, se pensó la necesidad del acueducto, el agua también como purificador. Entonces se realizaban estos grandes canales que eran de piedras, donde se traía desde lo alto de la colina las aguas a través de canales, eh, y también la necesidad de ver qué pasaba con los desperdicios de los humanos. Entonces también se hicieron sistemas de recolección de esas aguas y de lo que llamamos cloacas. Miren qué adelantados también estaban, ¿sí? Así de igual como estuvieron algunos pueblos, sobre todo de los grandes imperios hegemónicos de América. Las vías, que eran los caminos, también acá en la realización de los caminos se preocupaban por lo que pasaba debajo, o sea, lo que no se veía, lo que conocemos como cimientos. Y entonces los romanos realizaban un buen cimiento, donde ahí utilizaban también esta nueva pasta que era el hormigón, y arriba se colocaban piezas de piedra. De hecho, por eso han podido resistir tantos siglos, porque se puede ahora transitar por estas vías romanas. Las necesidades también de
utilizar puentes para pasar ríos, para seguir su conquista y traer también todo el gran comercio de esta gran extensión que es el Imperio Romano. Y las basílicas en un principio sí concebidas desde el amplio lugar donde se desarrollaban diferentes actividades. ¿sí? Una basílica podía ser un lugar de reunión donde se utilizaban el derecho romano, o sea que era un juzgado. Las basílicas eran de planta rectangular, ¿sí? Esto viene también de los espacios anteriores que habíamos visto que eran columnas y con columnas techadas donde se desarrollaban diferentes actividades. Esto es también la basílica romana. Y estos lugares, que es el ábside, de acuerdo a la utilización del ámbito, por ejemplo, si era un ámbito del derecho, acá iba a estar ubicado el juez. Si era un ámbito que estaba dedicado a orar, a entregar ofrendas y demás, iba a estar ubicado una imagen, una escultura de un dios. Después esto se va a colocar acá estos tronos o cátedras, de ahí viene la palabra cátedra, y después cuando este edificio es tomado por la religión, fue en realidad fue ofrecido por Constantino cuando tomó la nueva religión cristiana, es el lugar donde va a colocarse el obispo. Por eso algunos edificios son basílicas y otros son catedrales. De ahí es. Pero por ahora la basílica romana se utiliza para diferentes necesidades del imperio. También podía ser, por ejemplo, un baño, una terma, ¿sí? Como fueron las termas de Caracalla. ¿Sí? Que el lugar del baño no solamente se utiliza como un lugar de esparcimiento, bueno, igual lo vamos a ver en las otras tipologías, que son las tipologías lúdicas. Vamos a ir ahí, así vemos, seguimos con lo de las termas. Les decía, dentro de las otras tipologías están las lúdicas, entre ellos las termas, que podía tener un formato de basílica. Y en las termas no solamente era un lugar de esparcimiento, de baños, de relax, sino era un lugar de charla y de toma de decisiones y de toma de decisiones políticas y comerciales también. El baño en general en los romanos, no solamente las termas, sino el baño como tal, porque también se realizaba, existía el concepto de baños, el concepto de letrina, que eran zócalos, grandes zócalos, uno largos en realidad, donde existían orificios uno al lado del otro, donde ahí se realizaban las necesidades, pero también se charlaba. ¿sí? Todo eso era también recolectado por un sistema de canales donde iba a la cloaca. Así que todos estos momentos que son de la vida cotidiana y de las necesidades cotidianas humanas, también eran tomados para confraternizar y tomar decisiones. Otros elementos de esta tipología lúdica es el teatro, que ya el teatro está tomado desde el teatro griego. Algunas cosas van a cambiar en el teatro romano, por ejemplo, la inclusión de la importancia de la fachada. ¿sí? Ya veíamos que era de sumo interés jerarquizar la entrada de los edificios. En este caso, la fachada, esto estamos viendo el interior de un teatro,
del teatro de Bosra, que está en Siria, pero vemos que este sector, que ya habíamos visto que en el teatro griego, que estaba el coro, ¿sí? Esto que era a través de las bambalinas. También desde el otro lado tenía una fachada de 3 pisos donde se utilizaban los diferentes órdenes, ¿sí? Otro elemento que va a cambiar del teatro griego es que no se utilizaban ya graderías. ¿Se acuerdan que el teatro griego se realizaba aprovechando las colinas y la forma inclinada del terreno? Acá no, y se trabaja, se construyen las gradas, ¿sí? Que es un formato que también utilizamos ahora. Después, la unión de dos formas de teatro nos van a dar el anfiteatro, ¿sí? Que es una forma ovoide, ¿sí? O elíptica, donde se desarrollaban otras actividades que acá los romanos dan iniciación al mercado del arte, al mercado del espectáculo en realidad. En este espectáculo, que es un espectáculo que es incierto, no se sabe cómo va a terminar. Por el contrario, el teatro, ¿sí? Se va a ver una obra de teatro y tiene un principio, un fin, un desarrollo, y sabemos cómo va a concluir, por ejemplo. En el caso de las manifestaciones que se realizaban en el anfiteatro, no se sabía cómo eso iba a terminar y cómo iba a transcurrir, porque se realizaban las batallas de gladiadores, también, bueno, la inclusión de animales, de las luchas con fieras. También en algunos momentos en estos espacios se inundaba de agua y había luchas de barcos. Así que era azaroso lo que iba a acontecer en este espectáculo. En este caso vemos el interior del anfiteatro del Foro Romano, ¿sí? Que es lo que conocemos como Coliseo, el Coliseo Romano, que recibe ese nombre porque al lado del acceso al Coliseo se encontraba una de las expresiones de la escultura de los últimos momentos del Imperio Romano, que eran justamente los colosos. Se encontraba ahí un coloso de Nerón, que después se destruyó, entonces se le dio ese nombre de Coliseo. Pero en realidad, bueno, es un anfiteatro y es el anfiteatro de Flavio. En esta zona se deja acá a la vista donde se encontraban los calabozos donde estaban los esclavos, los vestidores y el gimnasio de los gladiadores, los lugares donde se estaban enjaulados las bestias, y acá arriba existía toda una arena donde se desarrollaban el espectáculo. Cada uno también de los sitios, de las graderías, tenía un orden jerárquico, ¿sí? Donde se encontraban en general en esta zona se encontraban los emperadores, la familia, los sacerdotes, y en las zonas de más arriba se encontraba el pueblo. Bueno, en el principio veíamos, ¿sí? Podemos ir hasta el principio, que yo lo coloqué como imagen de introducción. Vemos el exterior del Coliseo, de lo que quedó en realidad del Coliseo, y también, bueno, todo el Coliseo estaba adornado con placas de mármol, toda esta gran extensión de planta circular. Fíjense acá cómo están utilizados los elementos arquitectónicos propios del arte romano, que es el arco, por ejemplo.
Bueno, volvamos a donde estábamos, rapidito. Estamos acá en esta tipología del anfiteatro. Y después tenemos otra tipología de orden lúdico que es el circo, que esta es también el circo máximo que se encontraba en Roma. Esta es una maqueta en realidad, porque de esto se encuentra simplemente el espacio que ocupaba y algunas que otras basas de columnas nada más. Acá se desarrollaban las carreras de caballo, de carro y de carro y 4 caballos. Por eso tenía esta forma, ¿sí? En los cuatricleos se llamaba. Bueno, acá esto yo lo coloqué como una transición, ¿sí? O como un nexo quizás de entre lo que es la escultura y la arquitectura, porque es un elemento arquitectónico, porque es un arco, pero no tiene una función arquitectónica, sino una función más escultórica y en este caso es conmemorativa, que son los arcos de triunfo, los obeliscos y las columnas. En el caso de los obeliscos podemos encontrar un antecedente en los egipcios, sí que ya utilizaban este formato, sí que también tenía carácter conmemorativo, donde se tallaban, en este caso eran granitos y mármoles. Y acá lo podemos ver también en la columna de Trajano, que tiene el formato de la columna pensada como un elemento constructivo de la arquitectura, pero acá no está soportando ningún peso, sino que está íntegramente cubierta de relieves donde cuenta las conquistas del emperador Trajano. Este relato secuencial está realizado en forma de espiral, ¿sí? Que también es una manera que estuvimos viendo, por ejemplo, en los ceramios, ¿se acuerdan? Los ceramios griegos, pero acá en una monumentalidad increíble y en un detalle también muy minucioso de cada uno de los momentos de la conquista, de las conquistas del emperador Trajano. Y en este caso es el arco de Tito, que podemos ver algunos de los relieves. Este arco tenía las formas constructivas con el agregado de un arquitrabe grande en la parte superior, que en general había un relato, un texto, ¿sí? Y después, bueno, la utilización en este caso, en forma de pilastra, los órdenes y los relieves en el arco mismo, ¿sí? Que este es un arco, el arco que habíamos visto, abovedado. El arco tenía toda una liturgia, ¿sí? Por acá tenía que entrar, era todo una performance eh, de reconocimiento de los triunfos cuando se llegaba a las ciudades. Por eso justamente Napoleón, tomando este formato romano, mandó construir el Arco del Triunfo que se encuentra en Francia, ¿sí? Tomando esta liturgia y este significado de los arcos romanos. Vieron que también, no sé si vieron ustedes alguna de estas nuevas películas distópicas, también hay algunos ritos de iniciaciones que se dan en este formato de arco de triunfo, así como son, no sé, eh, los Juegos del Hambre, todo ese tipo de sagas distópicas. Bueno, acá sí habíamos hablado al principio de lo que fue de la importancia del retrato romano. Y también acá lo que vemos es una evolución que tiene que ver y coincide, por supuesto,
con las épocas históricas del Imperio Romano. Sí, el arte siempre como reflejo de los momentos políticos de las culturas. Y en este caso se puede ver casi una involución del manejo, sobre todo de las formas de estos retratos romanos. Dijimos que tienen su antecedente en las mascarillas funerarias, ¿sí? Donde se le sacaba un molde al difunto. Y en este caso, en un principio, en la época de la República, era un retrato realista, o sea, tomado exactamente de esa copia de esa máscara, y se realizaba el retrato escultórico. Estos retratos en general eran bustos, ¿sí? En algunos ya pasaban a tener el formato de bulto redondo, ¿sí? O sea, tenían un cuerpo y pasaban a ser una escultura ecuestre. En el Alto Imperio, o sea, en el periodo de esplendor, toma elementos del periodo griego helenístico, donde se van agregando, aunque sigue siendo realista, detalles que tienen que ver con ideales de belleza. En este caso tenemos acá un retrato de Adriano, ¿sí? Que fue uno de los grandes difusores de la belleza y del refinamiento de la cultura. Y en este caso, ¿sí? Que es el Bajo Imperio, donde ya el Imperio Romano está siendo amenazado por el ingreso de los bárbaros desde el norte de Europa, y también se convierte en un imperio más absolutista, más autoritario, y entonces comienzan estos colosos grandes, después lo vamos a volver a ver. Y entonces la imagen comienza a ser más hierática, ¿sí? No se puede por ahí reconocer al que está retratado, ¿sí? Si no se toman formas esquemáticas, más rígidas, sin expresión. ¿Sí? Por ejemplo, acá, bueno, vemos en estas esculturas exentas, en estos bultos redondos, vemos la representación, por ejemplo, de Augusto, de Trajano y de Adriano. Y en este caso, en este detalle, se puede ver que por un lado hay un cuerpo que tiene que ver más con un ideal, ¿sí? Sobre todo también tiene que representar la fuerza con estos gestos, por ejemplo, acá de Augusto también, que está marcando eh, la dirección y el territorio. Y por otro lado, la inclusión, ¿ven? Que hay una sensación de como que está superpuesto el retrato, que es más naturalista, en este caso de Trajano. Como que a veces no coincide, no guarda mucha relación el cuerpo con el retrato, o sea, la cabeza. De hecho, se dice, por ejemplo, que Calígula, vieron que fue eh, un monarca bastante excéntrico y nada, que no aportó nada más que excentricidades al imperio y, y también mucha barbarie, como fue Calígula, entre ellos que nada, nombró, este, le dio un cargo jerárquico a su caballo, cuando asumió, mandó a decapitar todas estas esculturas y le colocó simplemente las cabezas que representaban su rostro. En este caso, en esta escultura de Augusto, podemos ver también
los antecedentes de la escultura griega, helenística, todo este tratamiento del ropaje que le da también, esto se puede ver, si podemos compararlo, le da también una jerarquía, ¿sí? Una investidura. Cuando se habla de investidura, quiere decir es la ropa, o sea, lo que se tiene puesto, marca un orden jerárquico. Y en este caso está bien marcado, ¿sí? El tratamiento de la investidura, por ejemplo, con toda esta forma, hay toda una profusión de relieves de este escudo, este chaleco protector para las batallas. Entonces da idea de que esta escultura, aunque no conozcamos o no reconozcamos en el rostro a Augusto, es de un hombre que ocupó un importante lugar en la sociedad. En este caso, sí, claro, es un emperador. El gesto también está marcando la dirección de sus territorios. También la utilización del contraposto, que era propio del griego, este adelantamiento, ¿sí? Esta idea que da idea de movimiento. En este caso de Nadriano, si acá vemos sus intereses que tenían que ver más con la intelectualidad y la belleza, entonces está representado sin investidura y tiene elementos, por ejemplo acá como el orbis, ¿sí? Esta representación del mundo y de la armonía con el universo. Acá vemos, por ejemplo, todas las partes de este coloso, en este caso el coloso de Constantino. Constantino fue el emperador que trasladó, ante el avance de los bárbaros, trasladó la capital del imperio de Roma a el imperio romano de Oriente y le dio su propio nombre y ahí se creó Constantinopla. Así que miren las dimensiones de este coloso, que miren como la escultura, la columna, a donde le llega esta, simplemente que es una porción del brazo, nada más. Así que eran de grandes, grandes dimensiones, pero eh, pierde realismo y también idealismo, ¿sí? Se convierte, toma formas más hieráticas y más de la Grecia arcaica. Otro elemento escultórico, pero esto tiene que ver con los relieves. En este caso, ¿se acuerdan que allá habíamos visto de los etruscos la utilización del sarcófago? Este sarcófago que en la parte superior se encontraba, que podía ser en forma individual o en este caso dos figuras donde se representaban representaciones de los difuntos reclinados, en el caso de los etruscos, donde estaban la zona inferior de estas representaciones alargado porque era la necesidad que tenía el sarcófago, la tapa del sarcófago. ¿Sí? En este caso, los romanos, como el Imperio Romano y el arte, la función que tiene es de difusión, ¿sí? De difusión y de propaganda del Imperio Romano, utiliza las caras de estos prismas, que son los sarcófagos, para realizar relieve con momentos que estaban referidos a los difuntos que utilizaban este sarcófago, ¿sí? Acá, por ejemplo, es una escena de una cacería de jabalí. ¿Sí? Así que, bueno, acá se utilizaba el relieve y también el bulto adosado.
en el trabajo de estos sarcófagos. Dijimos que tenían los relieves, bueno, tenían una gran importancia como difusor y elemento del relato, de la historia, pero también, como este imperio el imperio era un imperio unificado, donde tenía un idioma, que era el latín, donde tenía una moneda, ¿sí? Donde tenía unas leyes, que era el derecho. Los romanos también aprovecharon para realizar relieve en los escudos, que se utilizaban mucho, en las medallas, que se utilizaban como elemento de los juegos, ¿sí? Como recordatorio, que también venía desde los griegos, y también se acuñaron monedas. Entonces era como una gran síntesis, se lograba porque era un espacio muy pequeño, donde había imagen y había texto. Así que en esos pequeños espacios también se realizaba relieve. Y los relieves también se ubicaban, así como vimos por ahí en los frescos de Pompeya, ¿sí? Que eran de la vida cotidiana, ¿sí? En las unidades romanas, en las unidades habitacionales romanas, también tenían relieves y frescos. Y en este caso es un fresco que de una estancia, de una casa romana, ¿sí? Donde es un relieve de Aquiles, ¿sí? Y Telefo. Sí, también hay relieves eróticos, por ejemplo. Hay gran cantidad de relieves eróticos. O sea, no solamente tenían una función conmemorativa de hechos importantes de emperadores y de dioses, sino también estaban incluidos en la vida cotidiana de lo profano. La pintura, bueno, por ejemplo, allá, ¿sí? Que lo decíamos en Pompeya. Pompeya, esta ciudad que fue tapada por las erupciones del volcán Vesubio, fue realmente una tragedia, pero por otro lado eh, fue una bendición porque cuando se pudieron sacar todo y recuperar estas piezas, se encontraron estas maravillas, ¿sí? Que son los frescos eh, como expresión pictórica y también los mosaicos como expresión pictórica, ¿sí? Porque son teselas, pequeños pedacitos de cerámicos que forman una vasta pintura. ¿Sí? En este caso, el espacio que se utilizaba en las pinturas, se trabajaba un zócalo, ¿sí? Y una sección central y un friso. Recuerden también que este formato se utilizaba también en las representaciones en los ceramios, ¿sí? En estos frescos, en estas pinturas, eran pinturas también que estaban en casas, en recintos profanos, comunes, así que había escenas varias, ¿sí? Algunas tenían que ver con lo cotidiano, con los banquetes, con ritos, ¿sí? Algunas representaban dioses y otras, por ejemplo, estas, ¿sí? Tenían una función arquitectónica, ¿sí? De ampliar un espacio arquitectónico a través de la pintura, ¿sí? Donde no había ventanas, se ampliaba ese espacio. Y también tenía una función de simplemente de embellecimiento, por ejemplo, como se ve acá, de repetición de una forma,
Imagínense que lo podemos comparar con un empapelado de la actualidad, pero se hacía a través del fresco. Estos formatos son muy importantes porque son retomados por el Renacimiento, esta forma de ampliar el espacio. Bueno, acá también vemos las formas de pinturas a través de el mosaico. El mosaico no solamente se realizaba en los muros, o sea, en las paredes, sino también en los pisos y en los, a ver si creo que puse acá. Sí, miren, acá tenemos el domus, era la casa romana. La casa romana eh, se articulaba, tenía reminiscencias de lo que habíamos visto en Mesopotamia, ¿sí? Donde había un interior donde se resguardaba del clima, ¿se acuerdan? Bueno, acá también tenía una zona de jardín, ¿sí? Y una zona acá de el impluvium, que era una especie de pileta donde se recogía el agua de lluvia. Sí, entonces acá hay diferentes estancias donde se realizaban las distintas actividades, pero todos los espacios estaban íntegramente eh, pintados, ya sea con pinturas murales o cerámicos. Miren que acá esto es el piso de esta habitación. Acá se encontraba el reclinatorio. Y les digo esto también era en espacios interiores, pero también este tipo de mosaicos en el suelo se realizaban en espacios exteriores, en patios, en galerías. Bueno, y así tenemos este pequeño aporte desde lo visual al material bibliográfico sobre los romanos. Tenemos que poner el hincapié en el gran aporte de los romanos de las nuevas formas, sobre todo del índole constructivo, porque son formas que se van a seguir utilizando en la conformación de la sociedad occidental. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video.